Hola, hola, bendiciones, bendecido domingo te dé el Señor, a ti y a toda tu familia. Bueno, hoy vamos a seguir aprendiendo sobre el mayordomo y su ministerio. Un mayordomo fiel sabe que tiene tiempo para cualquier cosa y él debe tener tiempo para buscar a Dios y trabajarle en algún ministerio. El mayordomo fiel, aunque tenga su trabajo secular y una familia, sabrá darse tiempo para ayudar en el reino de Dios sirviéndole. Eclesiastés 3:1 dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. ¿Cómo debe ser el mayordomo con su ministerio? Debe ser muy ordenado en su tiempo y de mucha dedicación. También debe ser honesto con Dios y con los hombres. ¿Dios nos ha dado trabajo para Él? Claro que sí, siempre usará a su creación para hacer su trabajo redentor. En Eclesiastés 3, del 10 al 12 dice: he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Entonces aquí podemos ver que Dios da la tarea a sus hijos para que se ocupen de ella. ¿Cuál es la tarea que Dios nos pide? Pues orar, evangelizar, llevar la palabra a toda criatura, a nuestra familia. Esa es la tarea que Dios ha dejado a sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, tienes esa tarea para tu familia, para tus vecinos, llevar la palabra para donde Dios te quiera usar. El plan de Dios es que puso en nosotros la eternidad, o sea, en nuestros corazones. Dios siempre quiere darnos eternidad, vivir larga vida, pero con Él, trabajando en Él, por Él y para Él, y viviendo sobre todo, pues una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de comunión, y el buen mayordomo sabe administrar bien estos tiempos para el Señor. Entonces Dios nos ha dado un trabajo hermoso en la tierra. El llevar su palabra a toda persona, prepararlas para que hagan esa hermosa labor. Entonces a nosotros nos dio ese trabajo, nosotros aprendemos, enseñamos a otros para que otros hagan también la misma labor. Porque todos tenemos que trabajar para el reino del Señor, porque a todos nos encomendaron a hacerlo. Vamos a ver unas escrituras donde el Señor nos envía a llevar su palabra. El Padre envía al Señor y el Señor a nosotros. Ven cómo es una cadenita en el cual Dios, el Padre Celestial, eligió a su Hijo Yeshua para que ministre la palabra, para que la lleve, y como Él, Yeshua, nos la delega a nosotros también para compartirla. En Juan 6:57 dice: como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí está hablando Yeshua de su pacto del pan y el vino. Entonces dice que el que come vivirá por él. Entonces esto implica aceptar a Yeshua como tu único y Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que tengamos vida. ¿Para qué? Para proclamar las buenas nuevas
que es el Evangelio. Otra escritura donde nos dio un ministerio por el mundo está en Juan 17:18. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. O sea, Jesús no nos envió al mundo a vivir como el mundo. Nos envió el mundo a evangelizar, porque le está diciendo, Padre, como tú me enviaste al mundo, no lo mandó a hacer cosas mundanas. Así Yeshua nos dice que Él también nos envía al mundo. ¿A qué? A evangelizar, a dar buenas nuevas. También dice que nos envía con el poder del Espíritu Santo. O sea, no nos deja solos Yeshua, sino que nos da su Espíritu Santo para tener ese poder. Porque el Espíritu Santo dice que es dínamos, es poder dentro de nosotros. En Juan 20, del 21 al 22, dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Yeshua? Dice que Él fue enviado, el Padre lo envió y a nosotros nos envía y dice, ustedes hagan la misma obra. O sea, la misma obra que Yeshua vino a hacer en esta tierra, también nosotros tenemos que hacerla. Por eso nos envió Yeshua de su Espíritu Santo a través del Padre. Entonces tenemos el Espíritu Santo, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que respetan y que honran la palabra, tienen el Espíritu Santo, porque dice que, acuérdate que el Espíritu Santo se puede contristar, o sea, se puede entristecer. La palabra dice que no contristamos al Espíritu Santo, que no lo entristezcamos. ¿Cómo lo vamos a entristecer? Pues no obedeciendo la palabra, no haciendo la voluntad del Señor. Entonces tenemos ese Espíritu Santo para que nos dé poder, para que nos dé fuerza, para que nos anime, nos levante, nos exhorte, nos reprenda. Para eso Yeshua nos envió el Espíritu Santo. También se dice que nos manda a las naciones a ser discípulos. En Mateo 28, del 19 al 20 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Yeshua nos manda a ser discípulos. Acuérdense que discípulos es en el hebreo el talmid, y un talmid es un aprendizaje, uno que aprende, y es un estudiante. Entonces dice que vayamos a ser aprendices y que vayamos a ser estudiantes. Y dice que una vez que ya aceptaron a Yeshua, que los bauticemos en el nombre del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. Entonces dice que les enseñemos a guardar. ¿Qué tienen que guardar? Tienen que guardar, obedecer, cumplir, permanecer en la palabra. Entonces, una vez que alguien acepta a Yeshua en su corazón, tenemos que enseñarle a que aprenda a obedecer y a cumplir la palabra de Dios. Y aquí está una promesa que Yeshua nos da. Dice que yo estoy con ustedes todos los días. ¿Y todos los días cuándo es? Pues todos los días. Es una promesa que el Señor nos da hasta el fin del mundo. O sea que Yeshua nos da una promesa que nunca nos dejará. Siempre va a estar con nosotros. Perdón. El Señor nos manda a continuar su misma obra. Él podría mandar a los ángeles y ya hubiera cumplido su misión, pero Él anhela que lo hagamos nosotros. Para eso somos también sus hijos. Para eso nos ha elegido. Para eso nos sacó del pecado. ¿Para qué? Para honrarle, respetarle y proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo corresponderle al Señor? Bueno, siempre debemos estar dispuestos para Él. En 2 de Timoteo 2:21 dice,
Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. O sea que nos limpiemos ¿de qué? De todo el pecado, para el que le seamos útiles al Señor. ¿Para qué? Para toda buena obra. Siempre Dios quiere que estemos haciendo muy buenas obras en Él y para Él. Amén. Estar con un corazón voluntario también para su obra. Esa es la manera que podemos corresponderle. En Filemón 1-14 dice: pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Vemos aquí que Pablo no les exigía, Pablo no les presionaba, Pablo no les forzaba. Les hacía entender la palabra, les hacía entender que debían de ser amables, para que no fueran obligados a nada, sino que dice que su propia voluntad se diera a hacer las cosas. Y ahorita sí Dios quiere hacernos, hermano, que cedamos nuestra propia voluntad para hacer la obra del Señor. Él quiere que nuestro corazón esté dispuesto para cuando nos hable, nos llame, nos diga ve con tal persona, habla tal palabra, pues estemos por nuestra propia voluntad atentos al llamado. Amén. ¿Cómo corresponderle al Señor otra vez? Que mi familia esté feliz con lo que hago para el Señor. En Josué 24:15 dice: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces ellos estaban dispuestos a servir pues a los demonios, porque los dioses y los amorreos tenían dioses falsos, pues, a los demonios. Entonces ¿a quién queremos servir? ¿A los falsos dioses? ¿A la falsa idolatría? ¿O dirán ustedes como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor? Entonces, ¿qué deciden ustedes? ¿Servir a los demonios o servir al Señor? Tomen sus propias decisiones. Sabias o necias, sus consecuencias traerán. También debemos de ser de bendición para todo ser humano que encuentre en esta vida. En Gálatas 5:13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, nosotros nos fuimos sacados de un sistema religioso, fuimos sacados del pecado y hemos sido llamados a libertad, pero no a libertinaje. Dice que no usemos como pretexto la carne, o sea, que no andemos en la carne, sino que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Amén. Dice: ¿cómo sería un día bien administrado para el ministerio? Bueno, dice que un ministerio bien administrado es buscándolo con mucha sed de Él. En el Salmo 63:1 dice: Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces debemos de buscarlo teniendo esa sed, esas ansias, ese afán, como cuando a veces te aferras o te aferras por algo. Así tenemos que aferrarnos al Señor, porque dice que mi alma tiene sed. Siempre en la adversidad Dios nos va a ayudar. El alma tiene sed cuando no estamos buscándole al Señor, cuando no le anhelamos.
Dice, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Tenemos que aprender que a quien tenemos que acudir es el que nos da el agua, es el que no es nuestro sostén espiritual. Sabemos quién es, ese es Dios. Amén. Dice que administrando en el ministerio es teniendo un devocional diario, oyendo su voz diariamente. Esto lo podemos ver en el Salmo 95:7. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, sus ovejas. Somos ovejas de su prado, ovejas de su mano. Si ustedes oyen su voz, entonces nosotros vamos a ser esas ovejas del Señor. Dice que si oímos su voz, si oímos su palabra, si escuchamos sus mandamientos, sus estatutos, si los ponemos por obra, entonces vamos a ser su pueblo. Un día bien administrado en el ministerio es que no defraudando a nuestros patrones. En Tito 2:10 dice, no defraudes sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. O sea que nos mostremos en todo tiempo fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a Dios, que es la fe, la emuná, que es permanecer en la misma palabra. ¿Para qué? Porque si permanecemos, dice que vamos a adornar la doctrina o la enseñanza de Dios nuestro Salvador en todo tiempo. Entonces tenemos que adornar la palabra ¿con qué? Con la fe, con la fidelidad. Y eso hace un buen mayordomo. Dice, un día bien administrado por el ministerio es usando bien el tiempo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo vamos a aprovechar bien el tiempo ahorita que están los días malos? Pues estudiando la palabra, orando, ayudando al necesitado, haciendo siempre cosas buenas y agradables. Amén. También dice que un día bien administrado es teniendo tiempo de calidad con los hijos. En Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, tienes que crear a tus hijos, tienes que enseñarlos, tienes que entrenarlos a obedecer la palabra. Obviamente que si tus hijos te ven a ti enseñando la palabra correctamente, pero sobre todo haciéndola, ellos van a crecer en esa buena disciplina. Dice que también teniendo tiempo de calidad en la intimidad con tu esposa. En 1 Corintios 7 del 3 al 4 dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ambos tienen la misma responsabilidad delante del Señor, teniendo los dos como esposos un tiempo de calidad. Tienen que aprender a tener ese tiempo de calidad, tanto el esposo como la esposa, no negándose uno al otro, sino que tienen la misma mandamiento que Dios le manda tanto al hombre como a la mujer. Todo esto, usándolo bien administrado, seremos unos mayordomos muy felices y estaremos en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Debes tener un corazón de dar para el ministerio. O sea, tienes que ser un dador alegre, no un dador que no tienes esa responsabilidad. Entonces, ¿debemos de tener ese corazón para dar en el ministerio? Claro que sí. Es una cualidad de un mayordomo fiel. Dar, ¿cómo tenemos que dar? Como en tiempo. En 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esto a muchos hermanitos no les gusta.
no son constantes y perseverantes en insistir en la palabra con una persona. Luego se desaniman, luego dicen, no es de Dios, no quiere nada con Dios, ya no le hablo. No, hay que insistir. Y dice que afuera y fuera de tiempo. Y luego dice, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia. O sea, debes de reprender a los que ya son ancianos en el evangelio, amonéstalos, repréndelos, exhórtalos. A los que son nuevecitos, tenle mucha paciencia en instruirlos. Amén. Dice que tienes que tener un corazón para dar, un corazón bondadoso. En Romanos 15:14 dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Así debe de caminar el que anduvo antes en el mundo, ahora debe de ser una persona llena de bondad, llena de conocimiento y capaces de amonestar los unos a los otros sin enojarse, como muchos tienden a enojarse, se molestan. La palabra de Dios debe de ser sazonada. En Colosenses 4:6 dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Entonces, la palabra de Dios tiene que llevar gracia, tiene que llevar la unción, tiene que llevar la presencia de Dios. Dice que también para dar al ministerio es estar siempre presente con sanidades. En Hechos 3:6 dice, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua el Nazareno, anda. Aquí podemos ver cómo Pedro dio el regalo de la sanidad. Pedro tenía esa virtud y ese don que Dios le había regalado. Si a ti te ha regalado ese don, pues hay que darlo. Hay que imponer manos para sanar a los enfermos. Y entonces dice que el oro es la virtud de una buena enseñanza. También tenemos que dar con libertad. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. O sea, el Evangelio es dar las buenas nuevas. Vemos cómo Yeshua vino a restaurar lo que se había perdido y cómo Yeshua nos está enviando con su Espíritu Santo para restaurar. También tenemos que tener un corazón agradecido. En Lucas 19:8 dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Alguien que se arrepiente cambia su pensamiento y vive toda su vida agradecido con Dios. Amén. Cuando sabemos que tenemos ese corazón, Dios nos bendecirá más, porque sabrá que nosotros sembramos de todo nuestro corazón y de todo nuestro ser, de todo lo que tenemos, de todo lo que le estamos ofreciendo al Señor, ha sido de todo nuestro corazón. El mayordomo fiel multiplica las ganancias. Aquí lo vemos, a los que dieron 2 y 5 talentos hicieron el doble. En Mateo 25:20 dice, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Esta es una buena mayordomía, que sepas multiplicar los talentos, los dones, que sepas multiplicar las ovejas. Así como José multiplicó las ganancias de su patrón y el de toda una nación. Fíjense hasta dónde trasciende. En Génesis 41 del 47 al 49 dice, la tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades.
En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Podemos ver que Josué estaba ungido y lleno de Dios, por lo cual había y era bendición Josué, donde quiera que se paraba había abundancia. Salomón multiplicó las ganancias del reino de Israel, porque en Primera de Reyes 3:13 dice: también te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Aquí podemos ver cómo también Salomón multiplicó todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque él no tenía ambición por las riquezas, pero como pidió sabiduría para guiar al pueblo, Dios le entregó todas las riquezas. Vemos que cuando no buscamos nada en lo personal y nada en lo terrenal, Dios recompensa. Amén. Dice que también la iglesia de Jesucristo multiplicó. Esto lo vemos en Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Vemos cómo fue multiplicada la iglesia, que en un día fueron convertidos 3,000 personas. Entonces también los apóstoles multiplicaron las ganancias. El mayordomo fiel sabe bien que ese es el dinero del amo, o sea, de Dios, y que debe multiplicarlo para aumentar las riquezas del reino. ¿Para qué? Para extender rápidamente su palabra por toda lengua, raza y nación. Ahora vamos a aprender del mayordomo infiel. Vemos en Lucas 16:1. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar, despilfarrar, tirar todos sus bienes. Entonces este mayordomo infiel pensó en su futuro. En Lucas 16:4 dice: ya sé lo que haré para que cuando se me destituya o me recorran de la administración, algunos me reciban en su casa. O sea que nada tonto el chicuelo. ¿Por qué? Pues porque se puso a hacer favores. Dice que perdonó deudas e hizo tratos. En Lucas 16 del 3 al 6 dice: y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles, 3,700 litros de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Vemos que este mayordomo pues era orgulloso, y podemos ver cómo les hizo favores a los clientes. Permitió que le robaran al dueño para quedar en muy buena posición con los otros dueños, con los otros empresarios. Dice que fue alabado por su amo. Dice, porque en Lucas 16:8 dice: el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. O sea, él percibió muy claro. Una persona sagaz es ver las cosas claras desde el punto de vista carnal, ¿no? Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. El Señor está alabando la sagacidad que está usando este mayordomo, y la exhortación es porque los mayordomos del reino de Dios deberíamos de ser más sabios e inteligentes para administrar las riquezas de nuestro Señor. Amén. Consejo de Yeshua. En Lucas 16, de 9 al 12 dice: pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno,
¿quién les dará lo que es de ustedes? Entonces, ¿qué les da consejo Jesús? Que por medio de las riquezas, o sea, de las riquezas que tú tienes, compartirlas con el pobre. Porque estas riquezas injustas, pues son las riquezas del mundo. Entonces hay que saberlas compartir. Y luego dice, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? O sea, ¿quién te confiará la palabra de Dios y si no has sido fiel en lo ajeno? Entonces debemos siempre de obedecer la palabra. Como debemos ser fieles en lo poco, en lo mucho también lo seremos. La exhortación, ¿quién nos confiará lo verdadero? O sea, ¿quién nos confiará la palabra si no somos fieles? Si en lo ajeno somos infieles, ¿quién nos dará lo nuestro? O sea, si una persona te ve a ti infiel, pues no eres fiable, no eres confiable. Si en las riquezas aquí en la tierra somos infieles, ¿cómo se nos podrían confiar las eternas? O sea, si aquí no podemos, aún en tu trabajo o alguien que te confía algo, no eres fiel, pues no podrían confiarte las eternas, que es la salvación, la palabra. Debemos aprender a ser fieles en todo lo que tenemos en la tierra, para ser fieles en las cosas eternas. Dios prueba la capacidad para recibir las verdaderas riquezas del cielo, o sea, lo que es nuestro, por el uso que hacemos de las posesiones materiales. O sea, aunque tú no lo creas, Dios está viendo cómo eres capaz de bien administrar tus cosas naturales que Dios te dio, si las estás compartiendo, si las estás usando bien. Dios lo está viendo todo. Si nuestro corazón no está listo para ser un buen mayordomo aquí en la tierra, con nuestras cosas materiales y nuestras riquezas, si estamos luchando por dar, o sea, si somos egoístas, envidiosos, codos, si estamos luchando con eso en poder dar libremente, ¿cómo se nos confiará las riquezas del reino de Dios? Debemos practicar más la mayordomía, empezando con nuestras pertenencias, el compartirlas, para que el Señor nos confíe las grandezas y poderosas cosas de su reino. O sea, también debes de saber compartir no nada más las riquezas, o tu ropa, ni el alimento, sino que también el compartir tu tiempo, dando la palabra, yendo a orar por las personas, por el necesitado. Entonces debemos de pensar que anhelamos siempre lo mejor y anhelemos siempre y compartamos siempre lo mejor. Entonces, en lo personal, anhelo con todo mi corazón que seamos unos grandes mayordomos para que Dios se agrade de nuestro trabajo y nos diga: siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén, hermanos. Entonces, a perseverar, a ser buenos mayordomos. Dios te bendiga.